Ya los veía yo saltando ahí, como los hermanos pentecostales. Bueno, hermanos, vamos al capítulo número 7 de la epístola de los Romanos. Vamos a hablar de los romanos hasta que lo terminemos. Recuérdense que en el capítulo 6, ¿de qué hablamos? Ya se les olvidó de qué hablamos. Muertos al pecado y siervos de su justicia, ¿verdad? Así es que hoy vamos a hablar acerca de la comparación que el apóstol Pablo, oiga bien, hace respecto a la iglesia con Cristo, tomando el ejemplo del esposo con la esposa. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos la iglesia. ¿Y el esposo de la iglesia quién es? Es Cristo Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba establecido, oiga bien, que una mujer de la única manera que podía ser libre, oiga bien, era que el esposo muriera. Era de la única forma, oiga bien, que esa ley del matrimonio, oiga bien, dejara de ser, para que esa mujer no cayera en adulterio. ¿Por qué? Porque si esa mujer caía en adulterio, tenía que morir ¿cómo? Apedreada. Imagine cómo pasar aquí la Plaza Libertad, ¿verdad? Apedreando hombres y mujeres, ¿verdad? Porque así era la ley. Entonces, oiga bien, Pablo quiere hacer esa comparación en los primeros 6 versículos del capítulo 7, oiga bien, porque usted y yo, ¿a quién le pertenecemos? A Cristo. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, porque somos siervos de su justicia. Y oiga bien, y yo debo de estar sometido ¿a quién? A mi esposo. Porque ¿quién es su esposo? Es Cristo. Estamos hablando espiritualmente, por aquellos que nos están viendo o puedan confundir lo que estamos diciendo. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de guardarnos. ¿Por qué? Porque si yo no me guardo para Dios, si yo no vivo para Dios, si yo no respeto a mi esposo, entonces ¿qué soy? No, si yo no respeto a mi esposo, que es Cristo Jesús, porque estamos hablando espiritualmente que somos la iglesia. Entonces, si yo no lo respeto a Él, ¿qué soy? Somos adúlteros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos adúlteros habemos aquí en esta noche? ¿Y por qué no levanta la mano, pues? Ajá. ¿Va? ¿Cuántos adulteramos hoy con los pensamientos? Con nuestras expresiones, con lo que vio nuestros ojos, con lo que escuchamos. Entonces, y estamos hablando no de salvación, estamos hablando que espiritualmente caemos en adulterio. ¿Vamos a ser apedreados? No, pero vamos a tener consecuencias negativas en nuestra vida espiritual. Entonces, el apóstol Pablo, oiga bien, quiere hacer esa comparación, esa analogía tomada de ¿qué? Del matrimonio. Que usted y yo, oiga bien, los que estamos casados aquí, no debemos de ser adúlteros. Debemos de ¿qué? Respetar, amar, guardar a nuestro cónyuge. Y si usted es adúltero o nos está viendo a través de esta transmisión y usted es adúltero, que se lo traiga a la tierra. Como los decore. No, vea, arrepiéntase y busque del Señor. Pero si viviéramos bajo la ley y fuéramos practicantes de la ley, entonces se abriera la tierra y nos tragara y se volviera a cerrar. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía la ley. ¿Sabe por qué? Porque la ley nunca ha tratado de salvar al hombre. La ley, ¿qué ha hecho en la vida del hombre? Recortarle su libertad. O, vamos a decirlo mejor, recortarle su libre albedrío. Eso hacía la ley. O sea, lo que hacía es ponerle una piedra, y ya lo vamos a ver, y hundirlo ¿a dónde? Al pecado. Eso hacía la ley. Porque lo confrontaba, porque le decía. Entonces usted y yo delante de la ley, ¿qué éramos?
pecadores, condenados. Pero Cristo nos ha justificado. Entonces por eso, oiga bien, usted y yo no podemos ser adúlteros con el Señor. No podemos, oiga bien, traicionar al Señor. No podemos ver como nada lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso todos los días debemos de sentirnos agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el hueco de su mano. Porque ya no estamos en la red de la muerte. Porque ya no estamos en la red, oiga bien, de los deseos de la carne, sino que estamos, oiga bien, en las manos de aquel que nos tomó del lodo cenagoso, nos limpió, nos restauró y nos ha dado, ¿qué? Una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo quiere dejar por sentado, oiga bien, que todo cristiano no puede ser adúltero. Espiritualmente y carnalmente. Porque si usted no adultera espiritualmente, no lo va a hacer en la carne. Pero si nosotros, oiga bien, le perdemos el respeto al Señor, vamos a caer en este problema. Y vamos a la palabra. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Padre, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, oro para que seas tú iluminándome, poniendo palabras en mi boca, para que sea de edificación este estudio bíblico y no seamos adúlteros. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, oiga bien, ¿cuál era su marido antes? La ley. Y muerta la ley, ahora tenemos un nuevo marido, que es Cristo Jesús. Correcto, entonces, ¿por qué murió la ley? Porque Él vino a cumplirla. Y ahora estamos en el periodo de ¿qué? De la gracia. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de cuidar esa relación ¿con quién? Con el esposo, que es Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuidamos nuestra relación con Dios? Someto a la carne, oiga bien, al espíritu para todos los días luchar contra las acechanzas del enemigo? ¿O simplemente vivimos nuestro diario vivir como cualquier hombre pagano de este mundo? Oímos lo que queremos, vemos lo que queremos, hacemos cosas como nos da la gana, sabiendo que no son agradables delante de Dios. Pero eso me lleva, oiga bien, a un estado espiritual adulterado. Pero en ese estado adulterado que estoy viviendo, quiero la ayuda de Dios. Quiero un milagro de Dios. Quiero sanidad en mi cuerpo. Quiero un buen trabajo.
quiero sanidad financiera, quiero tener un carro propio, quiero tener casa propia, quiero ser próspero en todas las áreas de mi vida, pero estoy adulterado. Y así no va a funcionar. Y por eso es que, oiga bien, muchas veces las personas se van de las iglesias porque dicen que Dios no funciona. Eso es mentira. Las personas no funcionan con Dios. Las personas, oiga bien, caemos en que Dios está obligado a darme lo que yo necesite porque Él es mi Padre. Y efectivamente, Dios ya me dio lo que yo necesitaba. Ya me dio la salvación. Ya fue al cielo a preparar una morada para mí. Entonces, lo que yo necesito espiritualmente ya me lo dio. Ya no me hace falta. ¿Por qué? Porque ya no soy esclavo del pecado y ahora tengo una nueva identidad, tengo una nueva vida, soy justificado en Cristo Jesús, soy santificado por su Espíritu Santo. Entonces, oiga bien, yo no necesito más, porque ya lo tengo todo. Pastor, pero yo no tengo carro. Dele gracias a Dios porque no gaste en llanta, en aceite, en reparaciones. Dele gracias a Dios porque no tiene. Una, no es el tiempo que usted tenga todavía. Porque el Señor sabe que si usted tiene carro va a dejar venir a la iglesia. Porque Dios sabe que si usted tiene carro, oiga bien, va a empezar a hacer cosas indebidas. Por eso no lo recibe. Porque Dios nunca nos va a dar algo que nos va a llevar a la perdición. Entonces, oiga bien, como cristianos debemos de combatir al enemigo para no caer en un adulterio. Veremos que la ley mosaica del Antiguo Testamento no puede producir santificación en la vida del creyente. Simplemente nos restringe la libertad. Se lo voy a poner, usted va en la calle a 130, cuando dice que la velocidad máxima son 90 en carretera abierta. Máximo. Eso no quiere decir que va a ir a 90. Va a ir a 80, porque eso dice la ley. Entonces, pero como recuerde que los hombres somos pecadores, ¿va? Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Pone vibradores. ¿Para qué? Para que usted disminuya la velocidad. O en otro caso, pone un túmulo, que dicen que un túmulo es un policía muerto, porque lo detiene. Entonces, eso es lo que hace la ley, restringirnos. Decirle, hey, cuidado, si vas a pecar, mira las consecuencias. Esa es la ley, hermano. Si cometes un adulterio, vas a perder a tu esposa, vas a perder a tu esposo, te vas a tener que ir de la casa, vas a ir a mantener los hijos de otro o de otra. Entonces, oiga bien, restringe su libertad. Número 2, el creyente tampoco puede producir la santificación en su vida si dependemos únicamente de los deseos de su naturaleza nueva. Ay, es que yo me voy a santificar para el Señor, y no hago nada. Son deseos nada más de querer ser santo. Como los propósitos de fin de año. No, es que hoy sí me voy a apartar para el Señor. Y voy a leer la Biblia, y voy a orar, y voy a ayunar, y ya no voy a faltar a ningún culto. Hagámonos un examen esta noche. ¿Cuántos leen la Biblia leemos la Biblia todos los días? ¿Cuántos oramos todos los días? ¿Cuántos, oiga bien, no nos perdemos ni un sermón, local o a través del internet? Entonces, oiga bien, hay que producir, no solo anhelar. Porque es bien fácil decir, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Y a la salida del culto manosear a la dicha allá a la esquina. Y de aquí me voy a echarme un parcito al cafetalón con los vagos de la colonia.
a veces anhelamos la santificación en Dios, pero no la queremos vivir. Solo de pensamientos, solo de emoción. Y venimos al culto y aquí, hermanos, levantamos las manos, danzamos, nos arrodillamos, recibimos la palabra, gloria a Dios. Pero ¿qué vine a hacer? No es que aquí así sea, venimos a cumplir. Ya cumplí y mire, como cuando íbamos a la iglesia universal. Cuando nosotros íbamos a la playa íbamos a misa de 7. Pero allá en el Majagual sacaban las botellas, pues. Y se echaban los traguitos. Y entonces, pues, así no funciona la santidad. Sino que la santidad me lleva a respetar a Dios. El que usted se limite a expresar meramente el deseo de vivir para Cristo, no le llevará a ninguna parte. Necesitamos presentarnos ante Él, o sea, a Dios, reconociendo que está unido al Cristo viviente. O sea, que estamos adheridos a Él y nadie me va a separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me apartará del amor de Dios. Pero ¿a dónde hay que vivir eso? Allá afuera, en ese mundo. ¿A dónde? En nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Allí hay que vivir. Nadie me apartará del amor de Dios. Le dice la esposa al esposo, mira, vamos al centro comercial. No porque está jugando el Barça. ¿Qué vale más, su matrimonio o el Barça? Pues? ¿Ah? Mira, vamos a ir a tal lugar y está jugando el Madrid. No, es que va a jugar el Madrid. ¿Quién vale más? ¿Ah? Su matrimonio. Eso es lo que vale más. Entonces, oiga bien, ¿sabe? Pero ¿por qué no lo vivimos? Porque no estoy adherido a Él. Porque no vivo para Cristo. Porque, oiga bien, soy parte del cuerpo, pero no estoy comprometido. Como cuando usted pertenece a un equipo de fútbol. Usted es parte del equipo, pero no está comprometido porque no va a ningún entreno. Y quiere que lo pongan a jugar el día del partido. Y para que lo pongan a jugar, dice, yo pago el árbitro. Ajá. Pero no lo ponen porque no ha ido a los entrenos. Pues. Entonces, si el entrenador es chafa, lo va a meter. Pero yo no lo metería. Aunque haya dado lo mismo aquí, venimos al culto, pero no estamos comprometidos. Entonces, todo el mal que he hecho en la semana, lo vengo a compensar aquí con un billete de a 20 o de 50. Pensando que así funciona Dios, pero Dios no funciona así. Y por eso es que no nos va bien en la vida. Entonces, oiga bien, por eso es que el apóstol está dando esa recomendación, que debemos, oiga bien, de ser fieles. ¿Para con quién? Para con Él. Muchas almas salvadas tienden la mano para aferrarse a una esperanza. A veces creen que esta esperanza no es Dios, sino que es la ley. Entonces, oiga bien, le creemos más a la ley y entonces yo no veo otra mujer porque ya veo que Dios me está sacando el ojo. Eso es practicar la ley. Yo no agarro esos 5 pesos porque Dios me va a volar la mano. Entonces, estoy viviendo ¿por qué? Por la ley. Y no debe de ser así. Porque usted y yo ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia. Yo ya no veo otra mujer porque amo a Dios y le soy fiel a Dios. Yo no robo ¿por qué? Porque le soy fiel ¿a quién? A Dios. Yo respeto a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familia. ¿Por qué? Porque los amo y respeto a Dios. Yo no me meto con otra mujer, oiga bien, porque le tengo miedo a mi esposa, no, porque amo a Dios. No porque tiene esa gran cacerola y que le tiene miedo que le deje la tramontina aquí marcado. ¿Va? No. Yo amo y respeto a la esposa, al esposo, a mis hijos, porque amo a Dios.
No porque la ley no porque le tengo miedo a la ley. Entonces, simplemente estoy reteniendo mi carnalidad y en un determinado momento la voy a sacar a lucir. Como muchos cristianos creen que van a una capacitación a otro estado, a otro país, entonces allá son infieles. ¿Piensan que están en lo correcto? No. Si la misma infidelidad de aquí es la misma infidelidad de allá, pues. Es en inglés, dije el hermano. Ahí está, ya tienes su zafada. Pero no debemos de ser así, ¿o no, iglesia? Si soy fiel aquí, voy a ser fiel allá. ¿Por qué? Porque respeto a Dios. Porque Él es mi esposo. Porque nosotros la iglesia somos su esposa y estamos esperando, oiga bien, a nuestro Salvador para celebrar las bodas del Cordero. Están satisfechos de ser creyentes tristes, que viven una realidad de baja calidad, que depende enteramente de su estado de ánimo y Dios, mi amado hermano, Dios no quiere que vivamos así, ¿no? ¿Usted cree que Dios se place verlo sufrir? No. ¿Usted cree que Dios le agrada cuando vamos coyol quebrado, coyol comido? No sé qué es eso, pero es un dicho. ¿Ah? Cuando vamos así, hermano, y que va donde la señora, se me olvidó la cora y ya se lo va a traer. No, no la teníamos. Mire, fíjese que, ¿qué vale la soda? 1.25. Solo $1. ¿Cree que le puedo traer otro rato la cora? Le dice. Y ese rato se hicieron 3 días, hermano. Ya no pasó por la tienda. ¿Ah? Pero Dios no quiere que vivamos así. Y dice el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. ¿Sabe por qué? Porque la ley solo acusa. Pero Cristo santifica, Cristo salva. Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. La ley mosaica había experimentado un periodo de prueba, oiga, de más de 1 milenio con el pueblo elegido por Dios, en una tierra que era favorable y adaptable al cumplimiento de esa ley, porque la ley había sido dada no solo a un pueblo, sino también, ¿a qué? A la tierra. Dios dejó todo, hermano. Tanto la ley para el ser humano como para la tierra. Porque dice que la tierra no la podían vender. Porque ¿de quién es la tierra? De Dios. Hoy venden todo, hermano. Hasta donde no se puede construir, venden hoy. El pueblo de Israel no cumplió la ley. Recordemos que Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana, dijo en su discurso en Hechos capítulo 7, versículo 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. ¿Por qué? Porque no podían, hermano. Por eso no la podían. Por eso, oiga bien, es que la ley, oiga bien, solo le sirvió para condenarlos, mas no para salvarnos. Y el apóstol Pedro, oiga bien, en Hechos 15:10 dice, la llamó un yugo, una carga que ni los judíos ni sus antepasados habían podido llevar. Por eso es que Jesús les dijo, yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla, no a desaparecerla. ¿Por qué? Porque la ley nos confronta ¿el qué? El pecado. ¿Por qué sabemos nosotros, oiga bien, que desear la mujer del prójimo no es bueno? Porque la ley lo dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y eso significa que usted no debe de codiciar a ninguna mujer. ¿Sabe por qué? Porque la que va a su lado, esa es de alguien, no es suya. Porque usted ya tiene la suya. Por eso no debe de codiciar a nadie. Entonces,
Ahora, esta frase dirigida a los que conocen la ley no debería de quedar restringida a los creyentes, judíos de la iglesia de Roma, porque los romanos, oiga bien, conocían bastante sobre la autoridad de las leyes, ya que estaban familiarizados con el sistema legal del Imperio Romano. Entonces, oiga bien, les dice, ¿acaso ustedes ignoran? No, ¿por qué? Porque eran conocedores de la ley, porque ellos sabían de qué trataba la ley. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos podemos el Padre Nuestro? Pero hay unos que no se lo pueden. Y todo cristiano se debe de aprender el Padre Nuestro. Porque Jesús dijo, y oraréis de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero hay unos que no se lo pueden. Usted y yo nos deberíamos de saber los libros de la Biblia. Pero muchos no nos los podemos. Pastores, si están en el índice, ¿para qué me los voy a aprender? Una zafada olímpica, va. Ahí están, si para qué me lo voy a... Si yo lo mire, me voy a la primera paginita y ahí veo el número de página donde está el libro y lo encuentro. Pero usted y yo no lo deberíamos de saber. ¿Cuántos libros conforman el Pentateuco? ¿Cuáles son los profetas menores? ¿Cuáles son los libros sapiensales? ¿Cuáles son los libros históricos? Profetas mayores, profetas menores, los evangelios. Todo eso lo deberíamos de saber. Los nombres de los discípulos. Pero solo nos ponemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ah, y Judas se ahorcó y Pedro lo negó. Va, ahí estamos bien. Pero el número 12, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el número 12? El nuevo. ¿Ah? Va. No, hombre. Los discípulos llamaron a Matías, pero ese era por gusto. El número 12, ¿quién fue? Fue el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Eso ya lo deberíamos de saber. Por eso les dije el sustituto, porque Judas agarró un lazo y se ahorcó. Matías. Pero ese fue, dijeron los discípulos, hey, nos hace falta uno. Porque ya no tenemos quien maneje la finanza. Le preguntaron a Dios. No. Escogieron de entre unos que estaban ahí y pusieron a Matías. Y ahí está, oiga bien, que Matías, dicen que más adelante fue el líder de los Nicolaitas, de la sinagoga de Satanás. Va, para que se haga una idea. Eso dice la historia. Pero como Dios necesitaba el número 12 para que le predicara a los gentiles, entonces Saulo de Tarso llevaba las cartas porque iba a darle con todo a los cristianos, pues, a los del camino en ese entonces, y lo botó del caballo. Y ahí lo llamó. Entonces, oiga bien, Dios conoce, oiga bien, a su pueblo, y el pueblo judío y los romanos conocían la ley. Por eso es que cuando los judíos llevaron a Jesús delante de Poncio Pilato, ¿qué les dijo? Júzguelo con sus leyes, hombre, a mí no me metan en eso. Una, que no se está metiendo conmigo, se está metiendo con su Mesías, se está metiendo con sus leyes, conmigo no. Y de ahí les, con que vos, entonces ahí le tocaron el ego, ¿y qué les dijo? Con que vos decís que sos el rey de los judíos. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo dices. Yo no. Entonces, oiga bien, por eso es que nosotros debemos de ser hombres y mujeres apartados para Dios. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Y sabe qué? La ley murió a través de ¿quién? A través de Cristo. Y Cristo murió. No, Él resucitó hasta la diestra del Padre. Entonces, oiga bien, usted y yo no podemos adulterar ¿el qué? Nuestro pacto con Dios. Y todo
¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Pablo no pretendía darnos instrucciones sobre el matrimonio o el divorcio. Simplemente usó como base una ley bien establecida y conocida de que una mujer estaba ligada a un marido vivo y que la muerte la libraba de la norma legal que la vinculaba a su marido. Este es un principio universal, oiga bien, entre gente civilizada. Civilizada, entonces, por eso es que usted, delante de un abogado, firma y me comprometo a amarla, respetarla, cuidarla en la enfermedad, en las buenas, en las malas, en la miseria, en la pobreza, en la abundancia. ¿Le pusieron una pistola? No. Voluntariamente. Voluntariamente usted dio ese paso de fe. Y es lo mismo con la salvación. Llegó el hermano del Táber y le puso una pistola aquí. ¿Quiere recibir a Cristo? Por supuesto que sí. Porque si fuera así, toda la gente quisiera recibir al Señor. Entonces, oiga bien, por eso es que usted y yo conocemos ese término. Que de la única forma, como les dijo el Señor a sus discípulos y a los judaizantes, cuando les dijo que por ellos se había, oiga bien, dado carta de divorcio a Moisés. Y solo podía disolverse un matrimonio por causa de ¿qué? De adulterio. Y eso usted lo conoce. Si usted adultera su matrimonio, su esposa puede ir a los juzgados y decir, mire, y con pruebas, a las pruebas me remito, él me ha sido infiel con esta persona, aquí tengo las pruebas, entonces yo me quiero separar de él, pero vamos ruco y ruco. Mitad y mitad de todo lo que tienen. Porque hoy así está la ley, hermano, aunque no estén casados. Tiene que darle casa, carro, ponen una división en medio de la casa, si no tienen para darle otra. O la venden y agarra mitad y mitad. Y el carro igual. O lo venden mitad. Así es la ley. Entonces, si conocemos la ley, ¿qué dice el Señor? ¿Para qué la adulterar? ¿O no cree usted? Por eso es que dice que debemos de ser civilizados. Por eso es que el Señor nos dice que debemos de ser, ¿el qué? Diligentes. Porque como ya conozco los riesgos, ¿para qué me voy a enredar? Pues? Pablo estaba centrándose en la situación legal de la mujer en el caso de que el marido estuviera vivo y otra vez en el caso de que muriese. Aquí hace ver claramente el contraste, oiga bien, entre el estado legal de ella en el caso de que su marido esté vivo y nuevamente en el caso de que el marido esté muerto. Era la diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer adulterada o adúltera. Todo dependía de que el marido estuviera vivo o muerto. El apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho, no está hablando en cuanto al matrimonio y al divorcio, sino, oiga, en cuanto al creyente y la vida cristiana. Entonces, en el Antiguo Testamento, la mujer voluntariamente se sometía ¿a quién? A su marido. ¿Por qué? Porque era virtuosa. La pregunta es, ¿usted es virtuosa, hermana? ¿Ah? No se oye. Ah, no sé, ni un amén se oyó. Ah. Entonces, si usted es virtuosa, entonces usted se va a someter a su marido. Si nosotros somos virtuosos y diligentes, nos vamos a someter ¿a quién? A nuestro esposo que es Cristo Jesús. ¿Cómo amarra la enseñanza del apóstol? Va? Con algo legal.
con el matrimonio, que estaba estipulado en qué, en la ley, y que aquel que no cumpliera ese contrato iba a tener muerte de sapo. Así lo convierte ¿Cuántos quisieran apedrear a su esposo Ajá. Amén, dijeron las hermanas, mire. Ahí sí dijeron amén. Pablo estaba concentrándose en la situación legal de la mujer en el caso de que el marido estuviera vivo y otra vez en el caso de que muriese. Eso creo que ya lo habíamos dicho, ¿va? Sí. Se me hizo para atrás la diapositiva. Aquí está el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, oiga, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea que mediante Cristo se murió ¿qué? El primer esposo. Entonces usted ya podía casarse ¿con quién? Con Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Oiga bien, ¿para quién? En otra traducción dice así, mira. Al incorporaros a Cristo, habéis muerto con Él a la ley, para pertenecer así a otro esposo. Ahora sois de Cristo, de aquel que resucitó. De este modo, nuestra vida será útil, ¿para quién? Para Dios. Entonces, si yo y usted nos guardamos para Dios, vamos a ser útil para el reino. Por eso, oiga bien, es que ser cristianos lleva una gran responsabilidad en esta sociedad. Porque la misma sociedad que está muerta en sus delitos y pecados, reconoce que el que es cristiano es diferente. La misma sociedad espera que los cristianos seamos diferentes, no igual que ellos. Sí, correcto, pero como es ley espiritual, entonces, cuando usted va en la calle o se reúne con sus amigotes del colegio, de la universidad, de la barriada, entonces, hey, ¿qué te habías hecho? Ah, soy cristiano. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Soy diferente. Pero a la media hora, el cristiano está contando chistes. El cristiano ya se tomó un balde, ya se fumó media cajetilla de cigarro y está hablando patanadas en medio de la rueda. Entonces, ¿cuál es el problema? Que he adulterado ¿el qué? Mi cristianismo. O nos ponemos un poco más sobre la línea que debemos de llevar, no he nacido de nuevo. Entonces, por eso, oiga bien, que el apóstol Pablo deja por escrito, y oiga bien, y enseñado, que usted y yo estamos al servicio de Cristo. La esposa representa al creyente en Cristo. El segundo esposo representa a Cristo. Nosotros estamos unidos a Él, pero en esta ilustración, ¿quién era el primer esposo? La ley. Pero hay un par de teólogos y escritores que dicen lo siguiente. El doctor Sanday dice, interpretó al esposo como el antiguo estado de la conversión al cristianismo. O sea, estábamos en la ley, muertos en nuestros delitos y pecados. El doctor Stifler dijo que el primer esposo es Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primogénitos de la resurrección. Y el doctor Newell creyó que el primer esposo representaba a Adán y a nuestra posición en él. ¿Por qué? Porque usted y yo somos procreación. ¿Y venimos de quién? Venimos de Adán. Porque usted, oiga bien, ya no somos creados a imagen de Dios. Somos procreación. Con todas las características que fue creado Adán. Pero ¿por qué somos procreación? Porque traemos el pecado del capítulo 3 de Génesis.
Entonces, ahora nos parece que esta última interpretación se corresponde mejor en el sentido de la ilustración que Pablo está usando aquí. Recordemos que por toda esta sección, empezando con el capítulo 5 de esta epístola, el escritor ha presentado dos supremacías, la de Adán y la de Cristo, el primer Adán y el último Adán. ¿Por qué? Porque por el primer Adán entró el ¿qué? El pecado. Y por el segundo Adán, que es Cristo, salió el pecado. ¿Por qué le dicen el segundo Adán? Porque era puro y sin mancha. Porque no traía condenación. Porque no traía el pecado en él. ¿Por qué? Porque no fue engendrado de carne, fue engendrado de espíritu. Entonces por eso es que se le llama el segundo Adán. Entonces estamos unidos a Adán por medio de la vieja naturaleza. La ley fue dada para controlar a esa vieja naturaleza, pero fracasó a causa de la debilidad de esa condición humana, de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque podía más el pecado por la ley. Se lo compruebo, usted va en su vehículo y ve que se ponen en amarillo, ¿qué dice usted? Todavía paso. Y cabal va empezando rojo, tenga su escalón de $55, ¿va? Porque usted conoce la ley. ¿Qué dice amarillo? Deténgase, porque voy para rojo. Si le vale, va a quedar ahí estrellado en otro carro. Esa es la ley. Entonces, por más de 1500 años la ley quiso enseñarle al hombre la maldad que estaba cometiendo, pero nunca lo llevó a una santificación. Solo le dijo, eso es malo. Eso es como cuando usted le dice a su hijo, mira, no sigas tomando porque te vas a dañar tu vida. Y el bicho siguiente, en la siguiente, volvió a llegar alcoholizado y creó un estilo de vida de alcohólico. Y 25 años después, murió de alcoholismo. Pero nunca le dijo el papá, venite hijo, vamos a la iglesia, te voy a llevar, para que no vayas a tomar con tus amigos. Y cuando ya se iba para la calle, no hombre, aquí quedaste, venite, oremos al Señor, leamos la palabra, porque eso no lo hace la ley. ¿Eso quién lo hace? Lo hace Cristo, y lo hace usted que está al servicio del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, y se nos fue el tiempo, el apóstol Pablo dijo que Cristo murió en su cuerpo, que somos identificados con Cristo en su muerte y que ahora estamos muertos a la ley y la ley está muerta para nosotros. Por eso es que todos esos que andan ahí vestidos de negro, que son güillos igual que yo y que se han dejado aquí los colochos en la pata y andan con sombreros negros, esos no son nada. Esos son personas que se han alineado con pensamientos judaizantes. No, nosotros no podemos ser judíos, hermanos. Somos de Cristo, fácil. Habiéndonos identificados con Cristo en su resurrección, ahora estamos unidos, oiga, al Cristo viviente. Cristo es el segundo marido que nos ayuda a llevar fruto. Que nos ayuda a llevar fruto. Y la ley nunca llevó al hombre a llevar fruto. Entonces, si hemos nacido de nuevo, si el viejo esposo ya murió, que es la ley, que es el viejo Adán, y ahora nuestro esposo es el nuevo Adán y es el periodo de gracia, ¿qué debemos de ser nosotros? Fieles a Dios, porque de Él vendrá la recompensa. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias por hablarnos el corazón. Ayúdanos, Dios, a no adulterar esa relación para contigo, a guardarnos para ti, no a ser espiritufláuticos, fariseos, sino a guardar este depósito para esperar ese glorioso momento en que podamos celebrar la boda del Cordero. Ayúdanos, Dios, a no equivocarnos, a no juzgar, sino a vivir para ti, a guardarnos para ti.
a vivir esa relación personal para contigo, no fijándonos en los demás, sino velando día y noche para que nuestra relación para contigo esté firme, esté en tu presencia, esté llena de tu Espíritu Santo y que podamos dar fruto a esta sociedad llevando las buenas nuevas de salvación. Gracias por esta hermosa noche de jueves de oración y estudio bíblico. Gracias por los milagros, oh Señor, que derramaste sobre este lugar. Gracias por los milagros que diste a nuestra vida, que diste a nuestros hermanos en Cristo, que darás a aquellos que escucharán esta retransmisión y por fe, Señor, estarán en sintonía en el momento que la escuchen, clamando, pidiéndote, cantándote, Señor, y que tú sigas obrando a través de la fe. Llévanos con bien. Limpia, Señor, nuestro caminar. Bendice nuestra mesa, nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Y este domingo tenemos bautizo. Así es que véngase a la casa del Señor y acompáñenos a los bautizos de nuestros hermanos. Dios me los bendiga a todos.